El intento de robo del cráneo de George Washington es un episodio poco conocido pero intrigante en la historia de Estados Unidos que ocurrió en 1830. Este incidente involucró un intento fallido de robar el cráneo del primer presidente de los Estados Unidos de su tumba en Mount Vernon. El episodio resalta las actitudes del siglo XIX hacia las reliquias de figuras famosas y subraya las preocupaciones sobre la seguridad del lugar de descanso final de Washington. Antecedentes y contexto. Tras su fallecimiento el 14 de diciembre de 1799, George Washington fue enterrado en la cripta familiar en Mount Vernon, según lo estipulado en su testamento. Sin embargo, para principios del siglo XIX, la bóveda original de su entierro se había deteriorado, lo que llevó a la construcción de una nueva tumba en 1831. La condición de Washington, como ícono nacional, convirtió sus restos en un objeto de gran interés público, y esta reverencia por su legado físico contribuyó al intento de robo. Durante el siglo XIX, la práctica de profanar tumbas no era inusual, especialmente en el caso de figuras prominentes cuyos restos eran considerados valiosos para estudios científicos o como símbolos de prestigio personal. Washington, como líder venerado y símbolo de la nación, representaba un objetivo particularmente atractivo. Su sitio de entierro en Mount Vernon era relativamente accesible, lo que lo hacía vulnerable a intrusiones no autorizadas. El intento de robo. En 1830, John Augustine Washington II, entonces propietario de Mount Vernon, despidió a uno de los jardineros de la propiedad, cuyo nombre se desconoce. Por venganza, el jardinero desempleado irrumpió en la cripta con la intención de robar el cráneo de George Washington. Sin embargo, el ladrón se llevó por error el cráneo de uno de los Blackburn, quienes eran parientes políticos del sobrino de Washington, el juez Bushrod Washington. El estado extremadamente deteriorado de la tumba contribuyó a la confusión del jardinero. Aproximadamente 20 miembros de la familia Washington y sus parientes habían sido enterrados en la cripta, pero muchos de sus ataúdes se habían descompuesto, dejando restos humanos esparcidos en el suelo. Sin embargo, los cuerpos de George y Martha Washington habían sido sellados en ataúdes de plomo antes de su entierro, por lo que fueron salvados de esta indignidad. Tras descubrirse la profanación, los restos de Washington fueron inspeccionados y se confirmó que estaban intactos. Este incidente aceleró los planes para trasladarlos a la nueva tumba más segura, que fue completada en 1831. Consecuencias y reacciones. El intento de robo causó indignación pública y reforzó la necesidad de mejorar la seguridad en la tumba de Washington. Como respuesta, se implementaron medidas para asegurar mejor sus restos contra futuros incidentes. La nueva tumba en Mount Vernon, donde Washington y su esposa Martha fueron reenterrados, proporcionó mayor seguridad con una estructura más resistente y una puerta de hierro. Este evento también contribuyó a la discusión sobre el trato que debían recibir los restos de figuras históricas y la importancia de su preservación. El interés público en el legado de Washington creció aún más después del intento de robo, lo que impulsó mayores esfuerzos por honrar y proteger su memoria. El fallido robo es un ejemplo de cómo a lo largo de la historia los restos de figuras importantes han sido objeto de intentos de robo, ya sea por curiosidad científica, beneficio personal o simbolismo. Sin embargo, a diferencia de otros casos en los que los restos han sido efectivamente sustraídos o profanados, el cuerpo de Washington permaneció intacto y fue finalmente asegurado de una manera acorde a su estatus como figura nacional. Conclusión. El intento de 1830 por robar el cráneo de George Washington sigue siendo un episodio peculiar y en gran parte olvidado en la historia de Estados Unidos. Aunque los perpetradores fracasaron en su objetivo, el evento puso de manifiesto la constante fascinación por el legado de Washington y las vulnerabilidades de su tumba original. Este incidente condujo a mejoras en la seguridad de sus restos, asegurando que el primer presidente de la nación
descansara en paz en Mount Vernon,